vista del organismo mismo o también desde un punto de vista alimentario, ¿no? Y ahí vamos a ver, por ejemplo, a los carbohidratos. Si lo vemos desde el punto de vista de los alimentos, serían, por ejemplo, la tunta, la papa, harina, pan, etcétera, etcétera. Y que también tenemos ciertos tipos de carbohidratos dentro de nuestro organismo que cumplen funciones especiales. Estaríamos hablando también de proteínas, que en nuestro organismo significa principalmente tejido muscular, ¿no? Nuestros músculos son proteínas. Desde la parte de los alimentos estaríamos hablando de carne, ¿no? Productos cárnicos. Y las grasas que sí son una fuente de, o más bien son una forma de almacenar energía dentro de nuestro organismo y que los alimentos también lo hacen y que cuando nosotros lo consumimos, pues nos relacionamos, ¿no? O sea, formas de poder incluir dentro de nuestro organismo, de nuestro metabolismo, la proteína, carbohidratos y grasas. En nuestra constitución, pues los obtenemos de los alimentos, ¿no? Y muchos también los sintetizamos también, por si acaso. Entonces, básicamente es eso lo que vamos a ver, también ácidos nucleicos. Acá, bueno, nos dice que el universo de moléculas orgánicas es vasto, o sea, es mucho. Vimos que son millones, ¿no?, de sustancias que existen y que se van descubriendo y sintetizando otras más. Estas biomoléculas se distinguen por formar parte de los seres vivos, como indicábamos, y generan o son parte de la estructura, ¿ya?, de estos organismos y también forman parte de los procesos metabólicos para poder vivir, ¿no? Para poder subsistir. Acá nos dan algunas fotitos como ejemplos. Los árboles, las plantas que tienen tallos gruesos, por ejemplo, esa es la parte que es más dura, está compuesto de celulosa principalmente, que es un tipo de carbohidrato que nosotros no lo podemos absorber, no lo metabolizamos, ¿no? Por eso de la absorción de los alimentos tiene que ver también con enzimas, que la parte de proteínas el día de mañana se lo va a ver, pero para que vayamos introduciéndonos, una enzima es una proteína que hace que una reacción química sea más rápida. Y al ser más rápida, pues ya es factible que se produzca esa reacción química. Y en el caso de los alimentos, esto significa que podamos ingerir, podamos utilizar esa sustancia para nuestro vivir, ¿no? Para que podamos vivir, en este caso, obtención de energía. Por ejemplo, mm, la leche, ¿no? La leche tiene un azúcar que se llama lactosa. Ese dulzor que sienten al tomar leche, eso es lactosa. Para poder absorber, digerir y utilizar esta lactosa, pues actúa una enzima, que es un tipo de sustancia que otra vez mañana se va a ver, que se llama lactasa. Entonces, la lactasa degrada a la lactosa y hace que se la pueda absorber dentro del organismo, metabolizar. Y pasa que existen personas que no tienen esta lactasa, ¿no?, por, bueno, diferentes causas, y que si tienen deficiencia de esta lactasa, pues ellos serían los que se denominan intolerantes a la lactosa, ¿no? Que si toman leche, no se lo va a poder absorber de buena manera y les va a provocar ciertos problemas estomacales, ¿no? Entonces, algo similar pasa también con la celulosa. La celulosa, para poder ser digerida y utilizada, se necesita de una enzima que se llama celulasa, ¿no?, con A. Y los humanos, no tenemos esa enzima. Por eso nosotros no comemos plantas como esto, ¿no? Árboles así duros de ese tipo. En cambio, otros animales rumiantes y bueno, de otras especies, de otros tipos, ellos sí tienen células. Entonces ellos tranquilamente pueden comer así árboles, ¿no? Y bueno, ¿qué más? Las biomoléculas tienen características únicas en cuanto a estructura y funciones en la célula, lo que hablábamos.
participan dentro del metabolismo para mantener la vida. También esto de los macrocomponentes, bueno, ya lo estamos viendo, se lo puede analizar desde el punto de vista de los alimentos. Recuerden que los alimentos tienen mucho que ver con la salud. Acá tenemos un pan. El pan está constituido principalmente por carbohidratos, que sería el, el almidón, ¿no? Está hecho de trigo, puede tener otro tipo de harinas, pero en el trigo está el almidón, ese sería el carbohidrato, ¿no? A partir del almidón, lo que hace el organismo es absorberlo, ir degradándolo, digamos, a componentes más pequeños, que en esta semana vamos a ver cuáles son. Bueno, que es la glucosa, de hecho. Y esta glucosa entra en reacción química con el oxígeno y de ahí sale la energía, ¿no? Además tiene también proteína, además tiene agua, tiene minerales, dependiendo qué componentes tenga, puede tener grasa, ¿no? En otro tipo de derivados de cereales o productos de panificación le podemos colocar huevo, por ejemplo. Y el huevo con la yema estaría aportando parte de grasa, ¿no? Entonces, estas biomoléculas macrocomponentes de los alimentos, pues van constituyendo justamente, ¿no? Estos alimentos. Que cuando lo consumimos, utilizamos todos esos nutrientes para ir sintetizando, metabolizando otros compuestos que ya van a cumplir funciones en diferentes partes de nuestro organismo, ¿ok? Entonces está muy enlazado los alimentos con el mantenimiento de la vida. Estos alimentos, o más bien, estas biomoléculas están constituidas, como hemos visto en química orgánica, básicamente por cuatro elementos: el carbono, el hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, ¿no? Son los principales. Y luego existen otros elementos más, ¿no? Acá igual nos pusieron una fotito de una membrana celular, ¿no? Podemos ver pectina, proteínas solubles, membrana plasmática, todo eso pues se van constituyendo a partir de las biomoléculas. Las podemos dividir inicialmente en dos, ¿no? Los compuestos inorgánicos o las biomoléculas inorgánicas y las orgánicas, ¿no? Entre las inorgánicas tendríamos el agua, las sales minerales y los gases, que acá bueno, no le pusieron, pero ya, gases, ¿no? Y los orgánicos estaríamos hablando de carbohidratos, lípidos, proteínas. Estos de acá, como les indicaba, se los denomina también macronutrientes desde el punto de vista de los alimentos, ¿sí? Un nutriente es una sustancia que ayuda a mantener la vida, ¿no? Aporta energía, toma parte del crecimiento en el caso de los niños, ¿no? Mantiene la vida directamente. Y se le dice macro porque en realidad son familia, ¿no? O sea, los carbohidratos son todo un conjunto de otros tipos de sustancias que tienen ciertas características, ¿no? Y por esas características similares, pues se lo reúne en un grupo y ese grupo se le llama carbohidrato. Aquí, por ejemplo, tenemos la glucosa, fructosa, azúcares, almidón de las papas, por ejemplo, y otros, ¿no? Pectina también. En lípidos lo propio. En lípidos podemos tener aceites, grasas, fosfolípidos, el colesterol. Los mismos hidrocarburos son tomados en cuenta como lípidos especiales, ¿no? Y también tendríamos las proteínas, por ejemplo, estaríamos hablando de caseína, albúmina, miosina, actina, o sea, son todo un grupo de compuestos que se los reúnen en estas tres familias, ¿no? Esos macrocomponentes, macronutrientes. Y aparte también se va a ver lo que son los ácidos nucleicos, que serían material genético, ¿no? Principal función, pues, mandar información, ¿no? De una generación a otra. Y eso hace que pues, los hijos se parezcan a los padres, tengan ciertas características similares y que la especie también, pues, tenga, ¿no? Las mismas características. Acá en el caso de los inorgánicos, como función nos están hablando de regular el equilibrio de los líquidos, ¿no? Dentro de lo que es la homeostasis, ¿no? Se tiene que regular y mantener el equilibrio de la presión osmótica. Eh, También estos permiten el transporte de nutrientes, que ahorita lo vamos a ver, y mantienen el pH, ¿no?
O sea, cada uno de esos nutrientes, de esas biomoléculas, tienen funciones. Permítanme un momentito. Gracias que me vino el estornudo. Acá en esta tablita podemos ver igual, un poquito más ampliado las funciones que tienen. Esto lo voy a enviar para acá. Dentro de las biomoléculas inorgánicas, decíamos, tenemos que hablar del agua, que ahorita lo vamos a ampliar. Sales minerales, gases, oxígeno que respiramos, dióxido de carbono que exhalamos. Funciones principales, dice, mantiene la homeostasis, lo que indicábamos, se tiene que regular el pH. Si esto varía, y ya hemos visto en otro tema, que puede ser peligroso. La presión osmótica, lo propio, estaríamos hablando de la presión entre células, ¿no? Y la temperatura corporal, que ahorita también lo vamos a ver. La importancia médica fisiológica nos indica, ¿no? Entre algunos apuntes, que el cuerpo humano está constituido como un 70% de agua. Ahí está la importancia de que tengamos que beber agua. Después, los iones sodio, potasio, calcio, incluido el cloro, son esenciales para la contracción muscular porque son parte del envío de señales y otros elementos como el magnesio también forma parte de proteínas que tienen que ver con esto. Y igual, la contracción muscular simplemente es una reacción química, ¿no? Que cuando reaccionan las microfibrillas de las proteínas, que creo que lo han visto en algún otro tema, en otra materia, generan esa contracción, ¿no? Y también tiene que ver con funciones cardíacas, o sea, muy importante. Los carbohidratos, algunos ejemplos que nos dan, que ya había mencionado, la glucosa. Esta glucosa, por ejemplo, es un tipo de azúcar. Eh, por si acaso, a los carbohidratos también se les llama azúcares, a algunos, ¿ya? Inicialmente a los que iban descubriendo, como tenían sabor dulce, pues le llamaron azúcar, pero luego se dieron cuenta, como siempre, que hay más compuestos y que no todos tienen las mismas características. El almidón, por ejemplo, no es dulce, pero bueno. Entonces, algunos de estos se les llama también azúcar. El azúcar de mesa que nos colocamos a nuestro café y al té, lo que sea, eso es la sacarosa, ¿ya? Por si acaso. El azúcar de mesa es sacarosa. La glucosa sería el azúcar, un carbohidrato que está en las frutas, ¿no? La naranja, frutilla y otro tipo de frutas tiene glucosa. Ese dulzor que sienten es a causa de este, ¿no? Y también de la fructosa, que es otro tipo de azúcar que también está en las frutas. El almidón es un carbohidrato, es un polímero, es un compuesto mucho más grande que está constituido de hecho de glucosa, ¿no? O sea, aquí digamos tengo glucosa, etcétera, etcétera, etcétera. A toda esa molécula grande de pura glucosa, a eso se le llama almidón, ¿no? Entonces, son fuente de energía. El glucógeno también. El glucógeno es cuando la glucosa reacciona con el oxígeno. Oh, perdón, ingerimos glucosa y la glucosa se transforma a glucógeno, que también es un carbohidrato y que se almacena entre las fibras musculares, que cuando uno ya necesita energía, el glucógeno se transforma en glucosa nuevamente, la glucosa reacciona con el oxígeno y eso genera energía y con eso pues vivimos. Entonces, estos dos sería fuente inmediata de energía. El almidón no tanto. Pasa que como el almidón, decíamos, es una estructura, una cadena grande de glucosas, para que la glucosa, o sea, el que reacciona es la glucosa, pero como la glucosa está así unida todo como almidón, primero tienen que ir separándose la glucosa de esa cadena, eso se llama hidrólisis, y recién esa glucosa ya puede ser utilizada. Entonces, si ustedes necesitan energía inmediatamente, pues tendrían que consumir carbohidratos pequeños, como la glucosa, la fructosa, eso significa, pues, o la sacarosa también, tomar o chupar, ¿no? Dulces, de repente alguna fruta, ¿no? Por eso en colegio, no sé si ustedes nos hacían trotar y nos daban dulcecitos, ¿no? Para poder aguantar más. Eh, en cambio, el almidón es una forma de tener
energía, pero a mediado plazo, digamos, para todo el día, y que poco a poco se va a ir consumiendo. Y justamente por eso almorzamos, ¿no? Almorzamos, comemos arroz, fideo, lo que sea, que tiene carbohidratos, tiene almidones, y eso a lo largo del día pues se va a ir consumiendo poco a poco. En cambio, la glucosa, fructosa, dan picos de concentración de azúcar, ¿no? En la sangre. ¿Qué más? ¿Qué dice? La glucosa es el principal combustible cerebral. Su déficit causa hipoglucemia. Este ya es un tipo de afección que para evitar esto, pues justamente, ¿no? Consumir un dulcecito ahí, cuando es leve, ¿no? A veces hay personas, por ejemplo, que cuando se les baja el azúcar incluso están de mal humor. Eso es porque están afectando, ¿no? La transmisión el funcionamiento cerebral directamente. Entonces, como que los relantiza, algo así. Entonces, tenemos que tener unas concentraciones adecuadas de azúcar. Lípidos, tendríamos ahí como ejemplo las grasas, aceites, fosfolípidos, que tiene que ver con membranas celulares, el colesterol. Colesterol, por ejemplo, sirve para síntesis de hormonas, ¿no? Y para que el organismo funcione bien. Entonces, muchas veces se dice que el colesterol es malo. De hecho, sí, bueno, depende de la concentración. El colesterol es necesario para sintetizar otro tipo de moléculas que necesitamos. El problema es que en nuestra alimentación exageramos con este consumo. Bueno, con este. Y bueno, con este también. Y al exagerar, pues ese colesterol, por ejemplo, se va a ir mm, depositando en las venas, en las arterias, y eso es lo que provoca, por ejemplo, aumento de la presión arterial, ¿no? Presión directamente. Y en casos graves, pues se forma ateromas, que son como, digamos, como trozos de grasa que se va acumulando en las venas, ¿no? Es como si tuviéramos una cañería y la grasa se va acumulando en las paredes y lo va a ir tapando. Entonces, como la abertura es muy pequeña, eso hace de que la presión también aumente y, bueno, pues, tengan todo un tipo de problemas. Y si un pedacito de grasa se arranca, puede ir caminando, bueno, se puede ir transportando por las venas hasta llegar al cerebro o al corazón, ¿no? Y ahí ya estaríamos hablando de situaciones fatales. Entonces, la forma o la cantidad, la proporción de que consumimos de grasa es muy importante. ¿Ok? Entonces, reserva energética, componentes de membranas celulares, y acá nos habla de que los triglicéridos y colesterol alto se asocian a enfermedades cardiovasculares, que estamos hablando. Proteínas, incluimos las enzimas, que es un tipo de proteína cuya función es ser catalizadores, lo que hablábamos de la lactasa, por ejemplo. Una, mm, una enzima tiene la capacidad de que un cierto tipo de sustancias reaccione. El colágeno, que sería proteína que está en la piel, articulaciones y demás, ¿no? Que lo venden como aditivo, creo, ¿no? En latas, que bueno, habría que ver qué tanto se absorbe, no tanto, pero la hemoglobina, ¿no? Que es una proteína que está en la sangre. Algunas funciones estructurales, enzimáticas, defensivas, transporte, ¿no? Defensivas, por ejemplo, los glóbulos blancos son proteínas. Estructurales, decíamos, los músculos son proteínas. Transporte, cuando respiramos el oxígeno reacciona con la hemoglobina, forma parte de esta estructura y así pues se va a transportar hasta las células para utilizarlo y que reaccione con la glucosa, ¿no? Para que se genere la energía que necesitamos. Y dentro de los ácidos nucleicos tendríamos al ADN, ARN, bien, lo vamos a ver, que serían los que transmiten información genética que decíamos. Ok, el agua. El agua no aporta energía, a diferencia de los carbohidratos, proteínas y lípidos, pero es considerado también un nutriente porque sin el agua simplemente no existiría vida. Pasa que cuando hablamos de procesos metabólicos, estamos hablando de reacciones químicas directamente, o sea, todo es reacción química.
Y cuando vimos la parte de soluciones, les comentaba que lo que el agua hace es, uno, provocar movimientos en la sustancia, ¿no? Cuando disolvemos compuestos químicos, estos van a poder moverse a través del agua y eso va a generar de que sea posible que se impacten las sustancias, y cuando se generan esos impactos es ahí donde se generan las reacciones químicas. Si no hubiera agua, pues todo estaría quieto y no va a pasar nada, ¿no? Bueno, generalmente, porque hay algunas sustancias que sin agua sí reaccionan, ¿ya? Pero bueno, la mayoría. Después también al disolverse va a generar de que se produzcan iones, ¿no? Caso de las sales vamos a generar sodios positivos, cloros negativos y una serie de otros iones que también facilitan la reacción química y la formación de otras sustancias dentro del organismo, ¿no? Entonces estaríamos hablando como función principal ser un disolvente universal. Y eso va a provocar que se generen reacciones químicas, ¿no? O sea, gracias al agua existe el metabolismo. Transporta nutrientes, obviamente, como va a disolver sustancias y luego el agua, pues, recorre todo el organismo, entonces los transporta. Algo también muy importante, transporta desechos. El riñón tiene esa función, ¿no? Y poder desecharlos a través de la orina. Entonces pasa que si una persona no consume, no bebe mucha agua, el poder eliminar estos desechos va a ser complicado para los riñones. Y a largo plazo, pues eso provocaría igual enfermedades, ¿no? Como las piedras, por ejemplo. Entonces, ya saben, beban agua. Termorregula al cuerpo. Cuando estamos en un ambiente bastante cálido, como la energía del ambiente se nos va a transmitir a nosotros, esto va a provocar de que nuestra temperatura corporal vaya aumentando. Y el aumento de la temperatura puede ser peligroso. Entonces pasa que el organismo tiene la función de poder regular eso. Lo que hace es generar sudor. Y el sudor es simplemente agua con sales, bueno, y otros compuestos. El agua ebulle a 88 grados aquí en La Paz, más o menos. Y si tiene un poquito de sal, esa temperatura aumenta un poco más. Y igual en los temas iniciales también vimos que si comparamos el agua con sustancias similares, el agua por la forma que tiene, por el oxígeno, tiene propiedades muy diferentes. Una de ellas es la capacidad calorífica, es decir, para poder evaporar agua necesitamos brindarle mayor energía que en otras sustancias similares. Es difícil y caro poder ebullir agua, ¿no? Evaporar. Entonces, cuando el cuerpo hace que generemos sudor en la piel, tenemos agua, esa agua se va a evaporar, ¿no? Ese sudor. Pero, como decíamos, para poder evaporarse tiene que obtener energía de algún lado. Y esa energía pues la obtiene de nosotros, nos va a quitar energía. Y cuando perdemos energía, la temperatura disminuye. Por eso nuestra temperatura se va a mantener, por eso nos sentimos frescos gracias al sudor. Y de hecho, por el otro lado también sucede, si es una temperatura muy baja, el cuerpo también trata de regular, de aumentar la temperatura, y eso lo hace eh, mediante temblores, ¿no? Cuando tiritamos, empezamos a temblar. Ese es un fenómeno mecánico termodinámico. Por ejemplo, si ustedes agarran sus manos, juntan y frotan, van a sentir que sus palmas se calientan, ¿verdad? Entonces es algo similar. Cuando generamos vibración en el cuerpo, esa vibración va a expulsar energía, o sea, más bien va a generar energía, y esa energía va a hacer de que la temperatura aumente, ¿no? Ahora, claro, si es un lugar muy frío, pues ya es también insuficiente. Después proporciona volumen, esto según la presión que genera el agua en las células. Lubricación también. Si alguien alguna vez tuvo la garganta seca, no es cómodo. Y esto también facilita la deglución de alimentos, ¿no? Sin la saliva, pues sería complicado alimentarnos. Y acá nos habla de que, igual, de que mm, se genera toda una serie de procesos para mantener la homeostasis, para controlar la sed. Por ejemplo, si hace mucho calor y sudamos demasiado, otro problema va a ser de que nos vamos a ir deshidratando.
y eso tampoco es bueno. Entonces, cuando sucede eso, se generan este tipo de hormonas antidiuréticas que indica al riñón que deje de generar orina. Entonces, o genere más lento. Entonces, eso va a hacer de que la cantidad de agua que tenemos en el organismo, pues, no disminuya muy rápidamente, ¿no? Y eso, o sea, eso es lo bonito del cuerpo, ¿no? Trata de regularlo todo y que todo esté en equilibrio. ¿Qué más? En las moléculas inorgánicas tendríamos también las sales minerales que tiene que ver con eso, ¿no? La presión osmótica, la regulación. Tiene que ver también con la regulación del pH, ya vimos las soluciones amortiguadoras. También tiene que ver con la parte de estructura, estaríamos hablando del calcio, por ejemplo, que es el componente que está en los huesos, en los dientes, ¿no? Como carbonato o como fosfato de calcio, aquí está como carbonato. Mantiene equilibrio osmótico, decíamos, pH también. Y también sirven para transmisión de impulsos nerviosos, ¿no? Y contracción muscular, como decíamos. Y desde el punto de vista de la alimentación hay que tener cuidado con el sodio, porque este es el que tiene que ver también con el aumento de la presión. Y eso es lo malo, ¿no? Existen muchas personas acostumbradas a ponerse demasiadas salas a las comidas. Entonces, eso puede porque no necesariamente va a hacer de que pase sí o sí, ¿no? Todo, hay muchos factores también que tienen que ver, ¿no? Cada persona es diferente. Pero incrementa las posibilidades de que se genere presión alta. Y no solamente en la sal, ¿eh? La sal de mesa que consumimos, ya saben, es cloruro de sodio, pero si hablamos de alimentos procesados, se utilizan conservantes para que un alimento dure más tiempo. Por ejemplo, a alimentos líquidos se le coloca benzoato de sodio. Ahí está. Para cereales, masas, panificación y ese tipo de productos, se utiliza propianato de sodio. Cárnicos, se utiliza nitrato de sodio, nitrito de sodio. Entonces, en muchos alimentos hay sodio. Y si consumimos todos esos procesados, pues cada vez vamos acumulando más y más y más y más sodio, ¿no? Entonces, ahí está el problema también de este tipo de productos. Después, gases, el oxígeno. El oxígeno obviamente es esencial, de ahí no podemos vivir sin oxígeno. El oxígeno, uno, es transportado por la hemoglobina hacia las células y cuando llega a su destino, pues reacciona con la glucosa, ¿no? Y la glucosa lo obtenemos de la alimentación. Genera dióxido de carbono, agua y energía. ¿Ya? Esa energía es la que utilizamos para poder vivir. ¿Ya? Por eso es crucial el poder respirar. En las plantas lo que sucede es que absorben dióxido de carbono y noten que acá tenemos el carbono. Entonces las plantas por sí solas, mediante mecanismos de reacción, o sea, varias reacciones que van suscitándose paso a paso, eso se le llama un ciclo de Kelvin o ciclo de la fijación del carbono, dicen, la fotosíntesis. A partir del carbono, del dióxido de carbono, va generando las moléculas que la planta necesita para vivir. En cambio, nosotros no. Nosotros respiramos oxígeno y ahí no hay carbono. Por eso nosotros tenemos que alimentarnos, ¿no? De proteínas y todos los macronutrientes que ya vimos. Proteínas, hablando de eso. Las proteínas son polímeros, en primer lugar. Un polímero no es otra cosa que una cadena de muchas unidades, ¿ya? De ciertos tipos de compuestos. O sea, esto es un polímero, ¿no? Una cadena de estos redonditos. Y estos redonditos se llaman monómeros. Y estos monómeros puede ser cualquier, bueno, no cualquiera, ¿no? Puede ser un cierto tipo de sustancia química. Por ejemplo, creo que hemos mencionado, ¿no? El etileno. Mm, el etileno es un gas, ya sabemos que es un alqueno, y ese etileno se une con otro etileno, se une con otro etileno, y así muchas veces, ¿no? Tiene pesos moleculares muy grandes. Y a ese tipo de molécula, pues se le llamaría
etileno, ¿no? Que es el material con el cual están hechos las bolsas, por ejemplo. Si en vez de etileno yo le coloco propileno, lo que tendríamos sería polipropileno, que es otro plástico también que conocemos. Bolsas, juguetes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces aquí funcionaría de una forma similar. Esto ya serían biopolímeros, ¿no? Eh, y los monómeros, en el caso de las proteínas, porque ya sabemos, una proteína es un polímero, o sea, una cadena así gigantesca de varios monómeros. Los monómeros de las proteínas serían los aminoácidos, así se llaman, que ahorita lo vamos a ver. ¿Ok? Entonces, ¿qué es una proteína? Es un polímero constituido por aminoácidos, ¿ya? Por más de 50 aminoácidos. Y eso aquí hay una receta. ¿Ya? No es 20, es 50. Están constituidos básicamente por lo mismo, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, pero también depende del tipo de aminoácido, puede tener azufre, fósforo, hierro, cobre, magnesio, yodo. Por ejemplo, esto del azufre. Si alguna vez les pasó que estaban hirviendo huevo, ¿no? Para hacer huevo duro, si se les pasó la cocción, cuando ya quitan la cáscara al huevo, algunas veces se ve una mancha negra, ¿no? Entonces pasa que el tratamiento térmico fue excesivo e hizo que el azufre que estaba en un aminoácido, en este caso de la yema del huevo, pues sea liberado y ha formado otro tipo de compuesto. Y eso es esa mancha negra es azufre, ¿no? Que se salió de un aminoácido. Después, funciones transportan y almacenan moléculas pequeñas, como en el caso de la hemoglobina, decíamos, para el oxígeno, y otro tipo también. Constituyen parte de la organización estructural. Ya decíamos, las proteínas forman nuestros músculos. Hay dos, ¿no? La actina y la miocina se llaman, esos son los principales. Hay otras, pero son las principales. Después tendríamos, bueno, desde el punto de vista de los alimentos, ya no hablaríamos de músculo, ¿no? Hablaríamos de carne. La carne también está constituido por un alto porcentaje de proteínas, que es lo que nosotros tenemos que consumir, ¿no? Para mantener nuestro nivel de masa muscular, ¿no? Si hay alguien que es vegetariano, pues tiene que pensar otro tipo de fuente de aminoácidos y de proteínas, porque si restringe el consumo de carne y, no sé, únicamente consume, digamos, puro vegetales, entonces no habría de dónde saque las proteínas y su masa muscular pues va a ir bajando. Entonces va a ser una persona muy delgada, ¿no? Y bueno, más que la apariencia, pues está la función que tienen las proteínas, ¿no? Entonces, eso hay que pensar también. Después, ¿qué más dice acá? Y los tejidos, ¿no? Decíamos, los aminoácidos forman péptidos y estas nos dan la estructura de las proteínas. O sea, cuando hablamos de una sola sustancia de ese tipo, sería aminoácido, que ahorita lo vamos a ver. Si juntamos dos, a eso ya se le llama péptido, hasta 50. 50 aminoácidos es un péptido. Más de 50 ya se le denomina proteína. Y las enzimas decíamos que son proteínas especializadas para catalizar reacciones químicas. Sin enzimas directamente también no hay vida, ¿no? Hay muchas cosas que se necesita para generar vida. Y los aminoácidos. Un aminoácido, acuérdense, la palabra nos define que es aminoácido. Es un compuesto químico que tiene en primer lugar un carácter ácido. ¿Qué es lo que hace que un compuesto sea ácido en química orgánica? Lo hemos visto la anterior semana, es un carboxilo. Aquí está. Y el carboxilo, para recordar, era parte carbonilo y parte oxidrilo, ¿no? Carboxilo, por lo tanto, esto es en parte un ácido. Ahí está. Y por otro lado me dice es amino, o sea, amina. Tiene dentro de su constitución también el grupo funcional amina, que es este, NH2, ¿recuerdan? Entonces ahí está. Es solo eso. Esto es un aminoácido. Y listo. Eso nada más es
aminoácido. Entonces, esos monómeros que hablábamos, estos redonditos que estaba dibujando acá, cada uno de esos es un tipo de aminoácido. Tiene esta forma, va a ser así. Entonces, la conjunción de diferentes tipos de aminoácidos nos va a dar péptidos y más grande nos va a dar proteínas. Aquí aparte hay una R, ¿no? Este es el radical o sustituyente. Este R puede ser un carbono, puede ser dos, puede ser un benceno, o sea, se va a sustituir por diferentes y ahí tenemos los diferentes tipos de aminoácidos, ¿no? ¿Qué más? Se los puede clasificar según la cadena lateral, dice, ¿no? Pueden ser neutros, polares hidrófilos, o sea, según este sustituyente. Si este es pequeño, va a ser seguramente más polar. Si es más grande, un hidrocarburo va a ser menos polar, ¿no? Pueden ser negativos, pueden ser positivos o básicos. Eso se refiere a esto. Como tiene un carboxilo, este hidrógeno se puede liberar. Es lo que hacen los ácidos, ¿verdad? Liberar hidrógenos. Entonces, si libera un hidrógeno, este oxígeno se va a quedar con carga negativa. Entonces, esta molécula actúa como un ácido, pero como tiene la parte amino, también actúa como una base. Aquí más bien va a pasar lo contrario. Hay un hidrógeno por ahí y se va a introducir este nitrógeno. Aquí voy a tener otro más. Y eso va a hacer de que esto tenga carga positiva, ¿ya? Esto es medio un fótero también. Después, otra forma de clasificarlos, no esenciales y esenciales. Pasa que, le decía, ¿no? Para diferentes partes del organismo y para diferentes funciones que necesitamos, tenemos que contar con diversos tipos de aminoácidos que van a conformar las proteínas, ¿no? Para cada lugar, digamos. Una buena parte de estos aminoácidos, nuestro organismo tiene la capacidad de sintetizarlos, ¿no? Los va a metabolizar. Pero existen otros que necesitamos, pero que no los sintetizamos. Esos son los esenciales. Y como nosotros no lo producimos, ¿no? Tenemos que introducirlos por otra vía, o sea, los alimentos. Mm. Ok, entonces ahí está nuevamente la importancia de la alimentación. Y acá tendríamos que hablar con el tipo de proteínas. Una cosa es que los alimentos tengan un porcentaje alto de proteínas, que ok, es bueno. Por ejemplo, las carnes tienen una cantidad de proteína elevada. Eh, pero también hay que tomar en cuenta los tipos de aminoácidos que tenemos, y ahí estamos hablando de los esenciales. Por ejemplo, estos son los aminoácidos esenciales, que les sugeriría que se le memoricen, son importantes, especialmente para la parte de nutrición. Glicina, alanina, valina, leucina, isoleucina, felina, alanina, metionina, prolina y triptófano, ¿no? Son 9. Y estos tres que ven acá, estas tres letras, son la forma de abreviarlos, ¿no? Para no estar escribiendo todo eso. Entonces, estos son los que nosotros no podemos sintetizar y tenemos que consumirlos a través de los alimentos. Entonces, les decía, pasa que los alimentos no todos tienen todo esto en la cantidad necesaria. Hay algunos alimentos que, digamos, ya tienen todos estos, pero le va a faltar metionina. O sea, necesitamos un nivel mínimo para que estemos bien. Puede ser de que un alimento no tenga esto o tenga muy poquito. Y si, imaginemos, ¿no? Si podemos únicamente alimentarnos de ese alimento que no tiene esto, pues va a provocar cierta afección, algún efecto negativo en nuestro organismo. Entonces, para estar bien, tendríamos que combinar ese alimento que le falta metionina con otro alimento que sí tiene metionina y con eso se compensa. Y ese otro alimento de repente no tiene, no sé, triptófano, digamos, no tiene. Pero el primer alimento sí lo tiene, ¿no? Entonces, por eso se recomienda consumir diferentes tipos de aminoácidos, de alimentos, ¿no? No uno solo. Ok, entonces, por ejemplo, las mejores proteínas en cuanto a eso, presencia de aminoácidos, es la leche y el huevo, si no me equivoco, la clara, porque la yema es grasa. Ok, entonces, eso. ¿Qué más? Mm, los aminoácidos pueden estar en forma de enantiómeros, ¿ya? Dependiendo la posición del radical en el carbono alfa. Podemos tener
enantiómeros que lo hemos visto igual, L y D, ¿no? Recordemos que un enantiómero eran compuestos donde, digamos, tenemos la estructura, una parte de la estructura va a estar hacia el lado derecho y la otra va a estar hacia el lado izquierdo. Después todo va a ser igualito, ¿no? Y sucede que lo interesante es que en los organismos vivos solamente existen L aminoácidos. Estos son los que se sintetizan. Naturalmente no hay D. Esto no existe. Bueno, salvo algunos casos especiales como algún tipo de bacterias, ¿no? Después, la orientación determina la posición del grupo amino para formar enlaces peptídicos. Eso ahorita lo vamos a ver. Y los aminoácidos nos dicen son de carácter anfótero, ¿no? Decíamos, puede estar como base, puede estar como ácido, puede estar como negativo, como positivo. Y esto igual es importante, hay un término que se llama punto isoeléctrico. Vamos a entender con esto. Acá tenemos a la alanina. Cuando lo colocamos en un pH, en un medio básico, como tiene muy pocos hidrógenos, eso va a hacer de que el hidrógeno de acá, pues, se libere. Y vamos a estar así, con carga negativa, ¿no? Para la alanina, pH mayor a 6, lo dice. Por otro lado, si tenemos pH menor a 6, ¿no? pHs ácidos, donde vamos a tener bastante concentración de hidrógeno, el hidrógeno más bien va a volver acá al oxígeno, y ahí está. Y además este hidrógeno se va a introducir acá en la amina. Y como tiene un hidrógeno de más, pues este va a tener carga positiva. Y sucede, y esto es lo interesante, importante, que cuando los aminoácidos están así o así, o sea, con carga negativa o positiva, son solubles, ¿no? O diríamos su capacidad de solubilización es alta. Si hablamos de un alimento, pues la proteína estaría disuelta normal, digamos. Pero si hacemos que, digamos, estamos a este pH 14, le voy aumentando hidrógenos, ¿no? Ácidos, y hago que el pH vaya descendiendo, en algún punto, en el caso de la alanina en pH 6, nos dice, va a pasar que vamos a tener tanto carga positiva como carga negativa. A eso se le llama llegar al punto isoeléctrico, ¿no? Pues es iso, tienen misma cantidad de cargas positivas y negativas. Y ahí sucede que la capacidad de solubilidad es mínima. En muchos casos directamente es insoluble y va a precipitar, o sea, va a formar un sólido y va a caer. Un ejemplo de esto sería la leche, que si a la leche la acidificamos, o sea, hacemos que se genere ácido, que puede ser por dos vías, ¿no? Puede ser que le entre bacterias, levaduras, microorganismos en general del ambiente a la leche, y las bacterias van a formar ácido láctico, ¿no? Y ese ácido láctico va a hacer que el pH baje. O puede ser de que agarre la leche y yo le coloque algún ácido, ¿no? Ácido cítrico de un limón, por ejemplo, ¿no? Voy colocando limón. Igual, cualquiera de esas formas va a hacer de que el pH vaya disminuyendo y va a hacer esto, de que esta forma de la caseína, en el caso de la leche, que es su proteína, llegue a este estado. Y ahí es insoluble. Y ahí es donde decimos coloquialmente que la leche se ha cortado, ¿no? Entonces, se ha cortado porque ha llegado al punto isoeléctrico. El pH ha llegado a ese punto donde tiene cargas iguales en proporción y pues no aguantó, se volvió insoluble. Esto no quiere avanzar. Los péptidos son, decíamos eso, ¿no? Desde 2 aminoácidos hasta 50 aminoácidos. Si son menor a 10, desde 2 a 10, se le llama oligopéptidos. Si son entre 10 a 50, serían polipéptidos. Y de 50 para arriba, directamente proteínas. Estos péptidos se unen mediante un enlace peptídico que es esto, ¿no? Fíjense, acá tengo oxígeno, acá tengo 3 hidrógenos. Dos de esos hidrógenos se van a juntar con el oxígeno y va a formar agua. Este hidrógeno que sobra se va a colocar ahí y este nitrógeno se va a unir con el carbono. Entonces estoy uniendo la parte carboxila con la parte amina de cada uno de los péptidos y estoy generando esto. Esto es una amida, ¿no? Y eso se le llama enlace peptídico y así se van uniendo cada uno de los aminoácidos.
La forma de nombrarlos es cambiando el ina por el il, ¿no? Esto es alanina, y va a cambiarse a alanil. Esto es glicina, ahora va a ser glicil. Esto es serina, el último sí mantiene su nombre, serina nomás. Por lo tanto, y esto igual aquí otro errorcito, esto sería alanil glicil serina, ¿no? Y con sus abreviaturas sería esto. ¿Pues sí? Nada más. En cuanto a la estructura de las proteínas, ¿ya? Hay cuatro: estructura primaria, secundaria, terciaria, cuaternaria. Esto nos informa cómo está constituido la proteína y qué forma tiene. El primero sería la estructura primaria, que tiene que ver con la secuencia de aminoácidos para una proteína en particular, como esta, aunque esta no es proteína, esto sería un oligopéptido. Acá diría, la estructura primaria es glutenina, esto que es histidina, si no me equivoco, y prolina. Entonces, esa conformación, esa secuencia sería la estructura primaria. No tiene que ver con forma, ni en dos dimensiones, ni en tres, ni nada. Simplemente qué aminoácidos lo componen, ¿no? Acá también podemos ver la estructura primaria, aunque no veo muy bien, creo que es triptófano, lisina, prolina, otra vez triptófano, y este ya no veo, y así. O sea, es ir colocando cuáles lo van conformando. Pues sí, nada más. Y acá nos habla de la insulina, que fue la primera proteína que fue mm, analizada, ¿no? Para ver esa secuencia de aminoácidos, ¿no? Secuenciación de aminoácidos. Y la estructura secundaria. Y con esto acabamos. La estructura secundaria sí tiene que ver con una primera forma. Tiene que ver con... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Mm, a ver, es la forma en que se unen entre sí mediante enlaces de hidrógeno, o sea, puente de hidrógeno. A ver, imaginen, la estructura primaria nos dice la secuencia de aminoácidos, ¿no? En primera instancia podríamos decir que son lineales, pero como en las proteínas tenemos oxígeno y también tenemos hidrógeno, se va a formar puente de hidrógeno. Entonces, si aquí hay un oxígeno y aquí hay un hidrógeno, esto van a tratar de unirse. Eso va a hacer de que la proteína empiece a doblarse y vamos a poder obtener dos tipos de forma. Esto que es una hélice alfa, donde fíjense, acá tenemos en el carbonil el oxígeno y en la amina el hidrógeno, y ahí está formándose los puentes de hidrógeno. Entonces, según el tipo de aminoácidos que se tiene, esta proteína en su estructura secundaria va a tener esta primera forma, ¿no? Así, una hélice. Y el otro caso es igual, depende de los aminoácidos, se formen láminas. Noten acá que aquí ya no hay una hélice, se va formando más o menos lineal. Esto, aquí sería una proteína, aquí estaría la otra, y aquí estaría la otra. Pero aquí están los puentes de hidrógeno entre carbonilo y la mina, ¿no? Aquí también, aquí hay otro. Y esto va a hacer de que se forme, digamos, un plano, pero no es un plano, ¿no? En realidad se va a doblar así como una calamina. Y así se va a ir formando la proteína en su estructura secundaria, porque mañana van a ver la tercera estructura terciaria, que ya es una forma más amplia ya en tridimensional. ¿Ok? Entonces, ahí quedamos. Si hay alguna pregunta, me dicen, por favor. Doctor, perdón, no me quedó muy claro los aminoácidos esenciales y no esenciales. Ok, los esenciales serían directamente los que nosotros no sintetizamos, no los producimos nosotros mismos. Entonces, como no los sintetizamos nosotros, tenemos que obtenerlos de otro lado. Y esos serían los alimentos. En cambio, los aminoácidos no esenciales, eso sí, nosotros lo producimos, nosotros mismos. Por lo tanto, no nos preocupamos por eso, ¿no? A partir de otras sustancias, nosotros mismos lo generamos y luego lo utilizamos para, bueno, diversas funciones. Esos esenciales, nosotros lo hacemos. Perdón, los no esenciales, nosotros lo hacemos, nuestro metabolismo. Y los esenciales no los producimos, pero los necesitamos. Por eso lo tenemos que consumir a partir de alimentos, ¿no? Que tengan proteína.
tarwi, quinoa, leche, huevos, productos cárnicos. Hay algunos leguminosas que tienen un poquito también de proteína, así, de diferentes alimentos. ¿Ok? Gracias, doctor. Ujú. Listo, nos vemos entonces. Se cuidan, ya saben, alimentense bien. Chau, chau. Hasta luego, doctor, gracias. Hasta luego, Doc. Hasta luego, Lisa, se cuidan.